Los obispos acaban de tener su 96 asamblea. ¿Cómo pesó el tema de la violencia en las discusiones que tuvieron? Pues sí pesó mucho. A mí me pesa que no haya concluido como yo considero que debía haber concluido. Debíamos haber sacado una carta con planteamientos mucho más fuertes, sobre todo señalando las causas y señalando la inmoralidad que significa el que el gobierno no cumpla con su deber de establecer la justicia y el derecho, el que los que les lavan el dinero, sean centros financieros, sean empresas, se den cuenta de que están poniendo en manos de las mafias un crimen, un dinero criminal. Primero, es dinero producto de crímenes, pero para que lo sigan multiplicando, con ese dinero van a corromper políticos y funcionarios de todo nivel. Con ese dinero van a comprar armas, con ese dinero van a pagar sicarios, con ese dinero van a fortalecer sus mercados para que la droga destruya más personas. Entonces, es terrible de que nosotros no señalemos el tamaño de la inmoralidad. Lo mismo decirle claramente a los que ponen kioscos y los que ponen tienditas y los que en los barrios venden la droga, ponerles bien en claro que están contribuyendo a que los narcotraficantes formen clientela. Y así empezó eso. O a los partidos políticos que no vigilan que sus candidatos sean presidentes municipales, sean diputados, sean gobernadores, los niveles que sean, en el momento en que sepa dinero del crimen organizado, que sepan ellos que van ellos a tener la obligación de facilitarles toda clase de crímenes. Entonces, ¿qué es esto? Entonces nosotros tenemos que hablar muy claro, porque los profetas así hablaron. Bueno, podríamos abundar en muchas más preguntas, pero me dicen que ya el tiempo lo tenemos encima. Simplemente una última, muy rápidamente. Se acaban de cumplir... Si me respondes las preguntas del tamaño que me las pones muy rápidamente. Muy rápidamente. Se acaban de cumplir los 25 años de su ordenación como obispo. Sí. ¿Cuáles han sido sus mayores dolores y sus mayores alegrías en esta etapa? Mis mayores dolores ha sido ver la victimación de tantas personas. El ver a tantas víctimas que no tienen derecho a una vida digna, que no tienen derecho a progreso, que no tienen derecho a salud, que no tienen... Y que esto sea producto de una estructura política y económica tan indolente y tan corrupta. Porque hablar hoy de una estructura económica corrupta no solamente es hablar de México, es hablar de la estructura mundial. ¿Y su mayor alegría? Mi mayor alegría es ver cómo esas víctimas se convierten en sujetos de su propia liberación. Aquí hay un signo aquí afuera, tómenles fotos. Aquí están unas personas que llegaron hasta Coahuila porque en Monclova desapareció un muchacho que fue a trabajar a aquel lado. Y estos muchachos, allí tienen un letrero que dice FUNDEC. FUNDEC es una red de solidaridad entre todos los familiares que tienen desaparecidos en el área de Coahuila, pero ahora ya existe FUNDEM en toda la República, que están presionando a los gobiernos para que se realicen políticas, para que se tengan políticas públicas en búsqueda de sus desaparecidos y en búsqueda también de la no repetición de las desapariciones. Esto es mi mayor alegría, ver cómo se convierten las víctimas en sujetos constructores de una historia diferente. Ahorita en esas personas hay una mentalidad de gobernanza mucho más clara que la que tienen muchos de nuestros diputados en las cámaras y muchos de nuestros ejecutivos por toda la República, pasando por el Ejecutivo Federal con sus ayudantes. En estas mujeres hay mucho más sentido de lo que es una manera correcta de gobernar y de administrar justicia. Yo lo he visto con toda claridad. Yo les he visto dialogar con las altas autoridades, como en el caso de la secretaria de Gobernación. Me tocó ver a un pueblo
hablando con una fortaleza y firmeza de lo que debía ser para ellos en la conducción del país, y acá viendo personas débiles que se justificaban de todo. Dije yo, no cabe duda que eso es mi mayor alegría, ver que se conviertan en sujetos constructores de la historia humana. Todos somos importantes en la construcción del mundo. No hay nadie que sobre, no hay nadie. Todos somos importantes y no podemos faltar a nuestro compromiso en estos momentos de la historia. Los cristianos tenemos que aprender que nuestra vida no se agota solamente en la participación de un culto en un templo. Si eso no tiene consecuencias, si participar en la Eucaristía no entendimos que allí se renovó, Dios renovó la alianza que hizo por medio de su Hijo Jesucristo con su muerte y su resurrección, que es lo que celebramos en la Eucaristía, y que nosotros tenemos el encargo de purificar al mundo, por eso nos llamamos sacerdotes de nuestro Dios, es el texto del capítulo 61 de Isaías que leyó Jesús en Nazaret. Allí Jesús nos dijo: vine a anunciar la buena nueva a los pobres, vine a anunciar la liberación a los prisioneros, vine a anunciar la libertad a los cautivos, vine a anunciar la luz a los ciegos, la vista a los ciegos, vine a anunciar un año de gracia al Señor. Pero después, si nos vamos al texto de Isaías, dice: ustedes serán robles de justicia, se les llamará constructores de ciudades derrumbadas, pobladores de tierras desoladas, sacerdotes de nuestro Dios se les llamará. Ser sacerdotes del Señor es trabajar por un mundo en donde no haya pecado, es decir, donde no haya injusticias, donde no haya falta de respeto a la dignidad humana.